Pues sí, entonces eso que dice Eduardo es, si lo haces como de manera más general, pues en el momento en que te cambie yo un valor, pues va a ser más cómodo. Y sí, en este momento como la tarea ya está definida para ciertos valores, pues ya sustitúyelos porque no te voy a pedir más nada. Pues eso tiene todo el sentido del mundo. Profe, yo también tenía una duda sobre Pregúntame. yo. Ya ve que pues para la izquierda y derecha tiene sus fórmulas, o sea, para el Ajá. centro, pero la fórmula que se hace, la multiplicación que hay dentro, pues la de A más por I menos 1 por H, o sea, no desarrolla primero la multiplicación que hay de H, I y menos 1, H. ¿A tu gusto? O sea, sí Es podría que ser. yo lo he hecho así Uh-huh. y no me salen los mismos resultados que dan al final. Pues igual que con Rigo, igual que con Areli, por ejemplo, pues me mandas la duda al chat, me mandas una de tus imágenes de procedimiento y encontramos Ok, el error. ahorita se lo... Bueno, Uh-huh. es que he tratado pues de... he hecho un borradero y inclusive sí me llegué a complicar la vida con lo de la izquierda y el centro, Uh-huh. pero ya ahorita lo trato de hacer otra vez y se lo mando. Y, ajá, thank you. Sí, tú envíamelo, le decía yo a Rigo y los platiqué con ustedes el semestre pasado, si me lo envías por el Google Chat es más rápido porque puedes tomar la foto directo del celular. Y creo que es más rápido que andar pasando por el correo. Pero si te sientes cómodo enviando al correo, pues también. Y entonces lo que te va a decir es, puede ser así como me acaba de pasar a mí, como lo notaste tú, pues de repente se me perdió una H. Y si no me dices tú de esa H, yo me sigo y ya valió chetos. Entonces un detallito de esos que pueda hacer que a lo mejor es lo que voy a andar yo buscando ahora que me envíes tu solución. Sí, ahorita vemos, profe. Uh-huh. Por ejemplo, para el ejercicio 3, como la A es 1, sí te conviene, creo que sí valdría la pena que también la sustituyas A igual a 1 desde el principio. En el ejercicio 1 sí, desde luego, el 0 luego empieza, lo quitas y ya va a ser más rápido. Y para el 2 quizás, también ya depende de ustedes, para no andar arrastrando como yo anduve arrastrando aquí algunos signos, porque la A es negativa. Si le pongo la A, pues no tengo que andar cuidando el signo, porque la puse pues positiva y hasta el último me fijo el signo. Pues ahí a tu gusto. ¿Qué más? ¿Comentarios, dudas, sugerencias? Yo tengo dudas con respecto a látex, profe. Cuéntame, Eduardo. Tuve algunos problemillas con la plantilla. Sí. Bueno, me parece que ya le mandaron la duda, pero igual la vuelvo a comentar. ¿Hay una forma de hacer viñetas solas? O sea, sin necesidad de abrir el Itemis. No. No, las viñetas solo existen en los itemices, pero le comentaba a Miriam, si tú quieres, déjame poner aquí un texto. Hola. Aquí va un texto muy importante e interesante por los siguientes aspectos. Si tú quieres ponerle una viñeta, una única viñeta, pues nada más abres Itemice, voy a hacer un poquito más grande la pantalla, porque lo digo yo, y el nuevo texto ya no tiene viñetas. O sea, si quieres una viñeta, a fuerzas tienes que usar un Itemice. Si nada más vas a poner uno, pues nada más begin Itemice, escribes tu texto y cierras el Itemice. Es que le comento qué es lo que yo quiero hacer. Ajá. He notado que cuando abro un link con el asterisco, para hacer la tabla, si la tabla es más grande del espacio que me queda en la hoja, se brinca la hoja y entonces me deja un espacio en blanco. Entonces, ¿se puede quitar eso? El espacio en blanco te refieres como que en el horizontal, es decir, déjame abrir un... No, vertical, o sea, por ejemplo, si tengo ya la mitad de la página escrita con algunos datos y abro una link
y esa lo hago más grande de la mitad de la página, lo pasa a la siguiente página y me queda la mitad de la página en blanco. Entonces lo que yo quiero hacer es hacer todo en un solo link, pero meter las viñetas de dentro de él con un intertext, pero no saldría con viñeta. Tienes razón que con el intertext no tiene viñetas. Se me ocurren dos cosas. La primera, por supuesto, es envíame la invitación del código para poder ver bien lo que me estás diciendo, que no me queda del todo claro. Y segundo, si vas a usar el intertext, pues a lo mejor ya no le pongas viñetas. Tú ya con el intertext. Pero no quedará homogéneo, o tal vez no me gustará a mí, cierto. porque ya lo hice. Ya lo hice y no me tienes gusta razón. como queda. Quiero la viñeta. A ver, envíame la invitación de una vez y lo corrijo ahorita. Y bien, mientras aprovecho para todos los demás. En el Classroom les envié un comentario sobre esa tarea 3. Porque hubo un error en la plantilla. No sé por qué el primer error. Hay dos cosas. La primera marca un error. No sé por qué les marca a algunos de ustedes un error cuando está esta línea que yo se las dejé. En el archivo no tocar, allá me envía la invitación. En el archivo no tocar yo les dejé una instrucción y les marca error a algunos de ustedes. No sé por qué a mí no y tampoco sé por qué a ustedes sí. Entonces ya les dije yo aquí en el texto, abre el archivo no tocar y en la línea 4 que dice todo esto, es todo esto, quítenle nada más la última instrucción. Nada más la quitas y ya, y vuelves a compilar. Y el otro error es porque en la link dice en la línea 5 tienes estas instrucciones que son estas de aquí. Y en esta línea 5 sí me faltó agregar esta, AMSMath. Entonces nada más sustituyes la línea 4 y la línea 5 por como yo te las pasé acá. Y ya con eso debe de funcionar todo bien. Déjame entonces abrir el proyecto. Cerrar aquí. Disculpe, profe. Dime. Bueno, ahorita, después de esto, vi que un error ahí en el problema que le está enseñando a Rigo. Okay. Veamos. ¿En qué página, Eduardo? ¿O en qué ejercicio? Exactamente en este momento no sé, pero dele. Y ahorita vemos un espacio en blanco. Ok. Aquí, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, ajá. Ok. Ok. Entonces tú tienes la suma es, aquí está, la suma es este Ajá. texto. Usaste una link, que es todo esto. Ajá, esa parte de ahí. Ajá. Y luego tienes expandiendo la suma, pero aquí LaTeX ya lo mandó para abajo. Porque está más grande, ajá. Ajá, porque el espacio de ahí. Es que esta link, así como dices, esta link es demasiado gigante y LaTeX dice, no cabe aquí, entonces lo voy a mandar a la otra hoja. Lo que yo te sugiero allí es que te fijes qué tanto sí cabe en esta hojita. Yo pienso que 2 o 3 renglones sí caben. Sí pensé eso, pero se supone que el motivo de utilizar LaTeX es para después no tener que estar modificando las cosas. Entonces, si hasta arriba digo, me faltó agregar esta imagen, me va a mover todo el texto. Ajá. Sí, toda la razón. Entonces, por eso no hago 2 links. Ajá. Entonces, así como me acabas tú de decir, la cosa es que LaTeX toma la decisión y te dice, es que como no cabe allí, lo voy a mandar a otra hoja. Y si tú escribes en el documento, si tú acá arriba escribes algo, puede ser que todo el link gigante ya se recorre y ya quede bien. Así es. Ajá. Entonces, pues sí, son unas por otras. Entonces no hay forma de hacerlo. O al menos no la conocemos. Deja de pensarlo. Yo te diría que no la conozco. Pero déjame pensar si conozco algo que pueda ayudarte como que de manera más satisfactoria.
En mis notas, notas, ¿dónde están? Podrás notar que estos links sí los estuve yo buscando para quedar en una sola hojita nueva. Ajá. Y el tamaño de las gráficas lo estuve cambiando a veces de a poquito más, poquito menos, con tal de que quedaran. Por ejemplo, aquí ya no le puse gráfica, para que precisamente cupieran los links así como tú dices. Ajá, pero digo, si después digo, yo quiero agregar la gráfica, pues ya me voy a tener que modificar todo porque se va a mover y van a quedar espacios en blanco. Y eso es lo que no quiero. Okay. Algo que no hemos platicado y que creo que en esta materia no va a ser el caso. Cuando tú tienes en LaTeX un documento, déjame dibujar aquí en la pizarra. Tienes aquí texto muy importante y de repente tú tienes una imagen gigante que se sale de... Déjame marcar la imagen en otro color. Si tú tienes una imagen acá importante en azul y esta imagen azul se sale del margen, lo que hace LaTeX es esta imagen azul la va a mandar a nueva hoja y el texto que tú estés escribiendo después de la imagen lo va a acomodar aquí arriba. Es decir, en textos planos no se dejan estos... Déjame quitar este espacio otra vez. Cuando tú tengas textos planos, este espacio no se va a dejar. Si tú tienes una imagen que lo va a poner acá abajo, LaTeX va a decir, el texto que tú te pongas más abajo aún, lo va a recorrer. Eso puede ser algo en lo personal molesto. Sí, yo considero también. Sí, pero bueno, pues así son los libros. Tú has visto en los libros que luego te dice, fíjate en la figura 428 y que está a lo mejor una hoja después o a lo mejor una hoja antes. Ajá. Pero bueno, entonces déjame pensar si hay cómo arreglar acá esta parte. Otra que se me ocurre ahorita a veces, intertext con nada, ¿qué hace? Pues nada. ¿O si hizo algo? Mira. Ajá, ya vi. Entonces le dejé el intertext vacío. Déjame, voy a inventarme un ítem. Texto inventado. Nada más voy a ponerle aquí un texto. Ajá. Ipsum 1. Ipsum. A ver cómo se va a ver este asunto después. Bueno, aquí el intertext se ve el renglón. Ajá. Ok, entonces a ver, lo único que se me ocurre ya en este momento improvisado, ¿qué tal que en el intertext tú le dices desarrollando las lunas? Ya no lo pones como viñeta, pero sí me lo pones como un texto y si agregas algo arriba, como lo tenía hace un momento, ya no se va a ver el renglón vacío. Aquí está el texto gigante que a lo mejor puedes agregar después. Aquí está expandiendo la suma. No necesitas una viñeta para y ya se ve bien. No sé si me termina de gustar. Ok. Pues sí, entonces tiene que gustarles a ustedes. Bueno, pensaré si se me ocurre algo más. Te aviso, te mando chat o le mando a Miriam. Sí. Lo desinvito porque la voy a unir a ella de nuevo. Sale, vale. Para todos los que están trabajando en LaTeX, así me envías la invitación y yo puedo ya ver directamente sobre tu tarea y si hay algún error lo corrijo directamente sobre tu tarea. Y en un momento me va a decir el documento que ya no formo parte de él. Ya no estoy. Ya ni siquiera aparece aquí. Pero bueno, si no lo hace en LaTeX está bien, Puedes hacerlo a mano. Algunos trabajos que recibí de tareas 1 y 2 a manos están muy bien hechos.
¿Alguien más quiere preguntar algo antes de empezar? Si tienes dudas de esta tarea, bueno, de la tarea 3, que es la vigente, o la tarea 1 y 2, puedes mandarme mensajes. Estoy ya terminando de revisar las tareas 1 y 2 que me enviaste a destiempo. Ya casi las termino de calificar. La verdad es que estoy como que desesperado por terminar otro trabajo. Y dije, sí, se acabó ya el otro que me urge. Y luego voy a calificar y no he acabado el otro que me urge. Pero en estos días te envío lo de la tarea 1 y 2. Sale, vales. Voy a cerrar aquí. Pues si no hay dudas de la tarea, pues entonces le sigo. La sección 2 se llama cambio de variable con Goku y Vegeta. Te había dicho que puedes tú buscar en Google Goku y Vegeta aprenden a usar cambio de variable y hay una serie de capturas de imagen, de fotitos que me llamaron mucho mi atención y me gustaron, por eso lo puse. Hay un video como tal. Ah, mira, yo ni siquiera sabía del video. Sí, hay un video. Pues así como dice en internet, rola el link. Yo no había visto las imágenes. Entonces, bueno, ahí lo puedes, lo ven y pues nomás pues por payasada le puse. Entonces, cambio de variable es la técnica clásica estándar de cálculo integral, pero antes de llegar a ella tenemos que pasar por integrales inmediatas, que son las más simplonas. Te había dicho yo que este es el símbolo de la integral, que la historia romántica dice que se deforma de una S de sumatoria, y este símbolo lo lees diciendo la integral desde A hasta B de la función f de x con respecto a x. Y teníamos algunas propiedades, pues ahí las lees. Están tranquilos, las voy a estar leyendo conforme las vayamos usando. Bueno, de una vez, así nada más dice, conforme el orden de integración. Te dije que siempre se lee el de abajo. Dice la integral de a a b de la función f. Y lo que sea que te salga, si tú lo evalúas al revés, fíjate cómo ahora dice la integral desde b hasta a. A y b son números, ¿eh? Ahí está el link, al ratito lo checo, thanks. Déjame copiar el vínculo y lo pongo despuesito. Sale, vales. Thanks. Y entonces te va a dar el mismo número, pero con signo contrario. Dicho de otra manera, podría yo decirte que si la integral de 0 a 4 de x con respecto a x, que ahorita todavía no lo hemos resuelto como tal, pero si yo te dijera, déjame hacer el cálculo rapidísimo, para no inventarme tantos números. Si yo te digo que esto es 8, y al ratito creo que lo volvemos a hacer. Esto, y si luego tú haces la integral del 4 al 0, o sea, nada más invertir los límites, tiene que salir menos 8. El mismo número, pero con signo contrario. Eso es lo que dice esta propiedad. Luego, cuando dices voy a integrar desde el punto A al punto A fuerzas es 0. Porque te estoy platicando lo que llamamos del curso, pues que la integral la voy a usar ahorita para calcular un área. Entonces yo normalmente voy a decir desde A hasta B, en esta pizarra, y aquí hay un área encerrada. Pero si tú dices que vas a calcular el área desde A hasta A, aquí está la función, entonces tú nomás estás calculando el área de esta línea. Entonces pues el área de una línea es 0. Eso es lo que dice esta propiedad. La integral desde A hasta A es 0 a fuerzas. Luego, estas ya son más rápidas. Igual que en las sumas, igual que en las derivadas y en muchísimos lados, si estás multiplicando por una constante, la puedes quitar y multiplicas hasta el último. Si vas a sumar o restar, puedes hacer la suma o resta por separado. Y ya luego al final sumas o restas todo. Y esta última propiedad es de aditividad. Dice la integral desde A hasta B de una función más la integral desde B hasta C de la misma función es lo mismo que de A a C. Eso lo puedo dibujar aquí en la pizarra diciéndote, por ejemplo, voy a dibujar aquí un plano. Aquí está la función, aquí está A, aquí está B y aquí está C. La integral 1
pues es el área, la integral de A hasta B de esta f. El área 2, pues es la integral de B a C de la misma f. Y eso es equivalente a como si tú escribieras nada más la integral de A a C de la misma f. Sí, pues estás sumando dos cachitos, pues es lo mismo que si lo tomaras en un jalón. Las voy a estar usando así como las de las sumas, conforme vayamos avanzando. Ok, y este formulario no lo expliqué el viernes, lo voy a explicar hoy. Antes de explicarlo hoy, esto fue lo que hicimos el viernes. El ejemplo 2.1 te pedí que calculáramos el área de esta función. La habías calculado tú en su momento con base por altura, y yo te dije, pues es que lo vamos a hacer con cálculo integral. Y la integral, te dije, es lo contrario a la derivada. Básicamente, estamos buscando, como yo les pedí el viernes, en este ejemplo que acabo de ocultar, si te estoy pidiendo la integral de un 4 con respecto a x, esto es equivalente a como si yo te preguntara, ¿qué función tengo que derivar de manera que me dé un 4? Algunos de ustedes, pues si me dijeron rápidamente, pues 4x. Porque si yo derivo 4x, pues me da el 4. Y luego yo te dije, bueno, pues que sí está bien, pero que luego a lo mejor yo estaba pensando en 4x menos 10. Y 4x, la derivada de 4x menos 10, pues sí me da el 4. Y entonces yo te dije, bueno, pues es que esto se escribe como 4x más alguna constante. Y ya lo llamas pues por familias. Ese fue el ejemplo 2.1. El ejemplo 2.2 fue este otro. La función identidad del 0 al 3. Y esto lo puedes hacer tú rápidamente con base por altura. Pero en términos de cálculo integral, cuando yo te estoy pidiendo integra la función x, porque x es la función que te estoy pidiendo de 0 a 3 con respecto a x, la integral de x es equivalente a como si yo te preguntara qué función tengo que derivar de manera que su derivada sea x. Ahí como pudimos, pues me dijiste x cuadrada sobre 2. Más alguna constante, a lo mejor más 2800. Porque la derivada de x cuadrada es 2x. Y como está dividido entre 2, pues se queda el 2x entre 2, pues es x. Y entonces yo escribo acá x cuadrada más, sobre 2 más 2800. Y entonces esta es mi antiderivada. Y para calcular el área, lo importante era sustituir en esta x, el límite superior y el límite inferior. Y entonces me quedé yo en cómo formalizar esta parte de encontrar la antiderivada. Entonces en eso me quedé. Y voy a empezar a formalizarlo con esta otra parte de acá. Siguiente ejemplo. Voy a anotar en la pizarra. Ejemplo 2.3. Con la letra menos fea posible. Ejemplo 2.3. A mí me interesa el área bajo la curva 2x más 1 con la x en 1 y 3. Que la pudimos calcular, la puedes calcular con base por altura sobre 2 para el triángulo de arriba y base por altura para el rectángulo de abajo. Eso ya lo hiciste y nos salió en algún momento algo. Entonces lo voy a resolver ahora con cálculo integral. A mí me interesa entonces, decía, encontrar una función a, porque es la que me va a dar el área, y esa área la voy a encontrar diciendo la integral del límite inferior que es 1 hasta el límite superior que es 3 de la función 2x más 1, y ahorita estoy integrando con respecto a x. Y entonces, me voy a regresar en el PDF a las propiedades. Como siempre, si tienes dudas de algo, si me equivoqué o no dije algo bien, por favor me interrumpes en todo momento. Me regreso aquí a las propiedades, es el formulario, el teorema 2.1. Las sumas, pues como dice, pues si tienes una suma dentro de una integral, pues es como si tuvieras la suma de integrales. Y entonces esto yo lo puedo escribir, la integral de 1 a 3
de 2x con respecto a x más la integral, ¿sabes qué? Esta integral déjame cambiarla de color, en verde, más la integral de 1 a 3 de 1 con respecto a x. Y entonces el problema se transforma en dos integrales. Del lado izquierdo puedes notar que hay un 2 y ese 2 es una constante como está en el teorema. Si tienes una constante la puedes quitar, sácala de la integral y es más cómodo. Pues una convención, pues. Entonces me queda el 2 aquí afuera y ya nada más aquí adentro me queda la integral de 1 a 3 de x con respecto a x, y en verde pues no le he hecho nada todavía. Más la integral de 1 a 3 de dx. El 1 ya no lo voy a poner, pues es 1, ahí está en invisible. Ok, y entonces voy a escribir en amarillo, en un recuadro abajo a la derecha, la integral de x que te estoy pidiendo en azul es equivalente a como si yo te preguntara qué función estoy pensando de manera que su derivada sea x. Con el tanteo sí me puedes decir x cuadrada sobre 2, más las constantes, más las familias, ahorita no voy a poner familias. Sí me puedes decir x cuadrada sobre 2, porque la derivada de x cuadrada sobre 2 es x. Y entonces puedes estarle haciendo el tanteo, pero los formularios clásicos te ayudan con un poquito de eso. Básicamente te está diciendo, si tú vas a integrar la función f, y la función f está elevado a una potencia n, lo único que tienes que hacer es, esa f lo elevas a la potencia n más 1 y divides entre n más 1. A lo mejor no queda del todo claro así como la dije, pero con el ejemplo yo creo que va a quedar más claro. Entonces, me voy a regresar a la parte izquierda, voy a escribir el 2 aquí abajo y en azul voy a aplicar ahora sí la fórmula 2 del formulario 3. Aquí tú tienes una función x y esta x está elevado a la potencia 1, es decir, tu n vale 1. Entonces tu integral, así muy simple, es la misma función f, que ahorita es x, elevado a la 1 más 1, ya le voy a poner 2. Y lo tengo que dividir entre la misma potencia, entre el mismo n más 1, que ahorita es 2. Eso es lo que dice esta formulita clásica, que si tienes un formulario de la prepa seguro que ahí está esa fórmula. Dice, la función elevada a la potencia n, aquí mi función es x, la potencia es n, y dice, es 1 entre n más 1. El n más 1, pues es el 2 que yo puse acá en azulito. Luego dice, pones la misma función, que ahorita es la misma x, y elévalo a la potencia n más 1. Si n es 1, dije, pues es 2. Y ya, fin. Eso es del lado azul. Y del lado en verde, dice la integral de la diferencial. Si ahora me voy a pasar otra vez al recuadro amarillo. Si lo quisiera ver como en términos de cálculo diferencial, la integral de 1, que es el que está ahí en invisible, es equivalente a preguntar ¿qué función tiene derivada 1? Pues tú me puedes decir, pues x, porque la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, acá abajo del verde, yo ya puedo decir x. Y entonces eso se formaliza con la fórmula 1. Dice, ¿cuál es la integral de la diferencial de la variable v? Pues simplemente es v. Y esto popularmente se dice, no se acostumbra, pero bueno, ahorita como que entre cuates y nomás por hoy, voy a decir, vulgarmente se cancelan la integral y la diferencial, porque son pues operaciones contrarias. Entonces, pues eso es lo que dice tu fórmula 1. Vulgarmente cancelas integral con diferencial y pues nomás te queda el respecto a la variable. Esta de aquí, que está hasta abajo, esta es la función que me va a dar el área. El área. Área lleva acento. Pues ahí está área. Hasta este punto, ¿en cómo encontré esta función? ¿Alguien tiene dudas? ¿Algo que haya dicho mal? ¿Algo que no haya dicho bien?
¿Alguien que quiera, algo que quiera comentar alguien? Pues solo faltan los límites, ¿no? De evaluar. Lo que sigue es, si ya encontraste la función que te da el área, pues ya nada más tengo que ver el rango que me interesa. Entonces, paso 2, voy a decir, evaluando límites. Los límites son del 1 al 3. Entonces, el área que me interesa es, déjame quitarle esta, para escribirle aquí, área. El área siempre va a ser el límite superior, lo que te salga de evaluando el límite superior, lo voy a poner entre comillas, menos, siempre menos, y luego entre comillas voy a ponerle de inferior. Entonces yo tengo que evaluar en el límite superior y luego en el límite inferior y restarlos. Está entre comillas porque eso está, estoy abusando mucho de la notación. Entonces lo que yo tengo que hacer es, para calcular el valor con el límite superior, es agarrar esta función que dije, que por cierto aquí puedo cancelar los 12, y esta nada más me queda aquí, x cuadrada más x, y voy a sustituir, donde dice x, voy a sustituir el límite superior, que es 3. Entonces es 3 al cuadrado más 3. Según yo esto es 12. Y luego voy a restar lo que salga de la misma función, que es x cuadrada más x, pero evaluado cuando la x es el límite inferior. El límite inferior es 1. Entonces nada más me queda aquí 1 al cuadrado más 1, que esto es 2. Y entonces finalmente el área es 10 unidades cuadradas o lo que sea. Pues. El área es 10. Lo podemos comprobar porque pues, lo hicimos en su momento, hace algunas semanas, base por altura sobre 2 y base por altura y shalala, y nos te daba un 10. A ver si lo encuentro rapidísimamente. Cuando hicimos geometría me dijiste la primera área, que es la de abajo, tiene 2 de base, tiene 3 de altura, entonces el área del cuadradito es 6. Y el triángulo tiene 2 de base, 4 de altura, y entonces base por altura sobre 2 te daba 4. Entonces ya me dio, el área total es 10, que es lo mismo que hicimos acá. Este ejemplo 2.3 está escrito en tu PDF que ya te mandé, y en el PDF está escrito con mucha mejor letra de la que yo puedo hacer. Aquí está, mira, los mismos pasos que yo hice. Primero rompí la integral en sumas, la integral de 2x por un lado, la integral de 1, que ya ni siquiera lo puse por otro lado. Aquí como la x tiene exponente 1, pues te queda la fórmula que dije, le sumas 1 y el denominador igualito. Y aquí vulgarmente digo, voy a cancelar la integral con la diferencial y queda la pura x. X a la 1 más 1, pues es x a la 2. Abajo es 1 más 1, pues es 2. Entonces cancelo estos dos y aquí está la f grande. Esta f grande es la antiderivada o la integral, como quieras llamarla. Evaluando límites adecuados, Eduardo, al menos Eduardo, los demás, algunos seguro que también, ya puedes ver que aquí están los alinks. Y entonces ya evalué con f superior en 3 y me dio 12, que es lo mismo que hice acá. Luego por otro lado hice f de 1, me queda el 2, y el área me salió 10. ¿Dudas de este ejemplo 2.3, chicos? ¿Algo que no haya dicho bien? Yo no. Sale, vale. ¿Alguien más? Sale, vale. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme. Sale, vale. Ok, estas notas, el Jamboard, recuerda que te lo comparto al final del día. Este PDF pues ya lo tienes. Entonces, pues vamos al ejemplo 2.4. Es 2x menos 3. Me voy a regresar en el PDF a donde lo resolvimos con álgebra, con geometría. Es este mismo. 2x menos 3 de menos 5 a 1. ¿Y si también decía de menos 5 a 1 el otro?
Porque si me equivoqué en los límites, pues no me va a dar lo mismo. Sí, de menos 5 a 1, ok. Entonces, cuando lo resolviste tú con geometría, te salió 36, porque hiciste lo mismo. Lo partiste en dos. El área 1 dijimos que era la del rectángulo, el área 2 era la del triangulito, y te daba 36. Entonces, más vale que con cálculo integral también me dé 36. Entonces, déjame anotarlo aquí en la pizarra. Voy a decir, este es el ejemplo 2. No me acuerdo qué, 2.4. Y te estoy pidiendo el área bajo la función f de x igual a 2x menos 3. Y la x está encerrada entre menos 5 y menos 1. Aquí está el dibujito. Déjame tratar de ponerlo al mismo tiempo que la pizarra. Ahí más o menos. Para que tenga la pizarra de este lado. Ok. Y entonces, pues empiezo a resolverlo. Paso número 1. Siempre me interesa la gráfica. Ya, la gráfica ya la viste, ahí está en la misma pantalla, para no dibujarla ahorita. Paso número 2. Me interesa encontrar la integral o antiderivada. Esta integral o antiderivada empiezo yo diciendo, ¿cuál es la integral del menos 5 al menos 1 de 2x menos 3? Y ahorita estoy integrando con respecto a x. Esto lo puedo empezar a desarrollar pues como sumas. La integral de menos 5 a menos 1 de 2x menos... aquí me faltó. Con respecto a x, lo voy a poner ese en verde. Y luego en amarillo voy a escribir menos la integral de menos 5 a menos 1 de 3 con respecto a x. En verde voy a hacer el mismo truco que hice hace un ratito. La integral de la x es x cuadrada sobre 2. ¿Cómo obtuve esa x cuadrada sobre 2? Lo voy a escribir. Primero, este 2 constante lo voy a dejar en rojo, ya queda ahí afuera. Luego, como me queda la integral de x con respecto a x, el 2 en rojo no lo voy a mover. Y esa x tiene una potencia 1. Déjame ver si le puedo poner con negro. El 1. Ahí está más o menos. Y entonces dice la fórmula, pues vamos a ponerle dividido entre la potencia n, que es 1 en negro, más 1, porque siempre es la potencia más 1, y arriba va la misma función x elevado a la potencia, que ahorita es 1, y otra vez más 1. Eso es de ese lado. En amarillo, el 3 es constante, lo quito de la integral, y nada más me queda así. Y en amarillo, pues la integral de la diferencial, nada más lo voy a decir hoy porque esto no se acostumbra a decir, es aquí entre cuates voy a cancelar la integral de la diferencial. Eso no se dice, pero ahorita nada más entre cuates voy a decir es x. Pues ya lo único que me hace falta es simplificar un poquitito el lado en verde. Voy a escribir en el siguiente espacio la antiderivada, porque sigo en ello. Derivada. Profe, perdón, me perdí. Sí. ¿Cuál era abajo de la x? Es n más 1, ¿no? Ajá. ¿Cuál es nuestra n? Ahorita es 1. Ahorita es 1 porque es la potencia. La x aquí. Ok, sale, vale. Thanks. Esta antiderivada le voy a llamar f grande. Normalmente se le llama f grande pues porque pues si la f es chiquita, pues lo que sigue es f grande. Si yo te hubiera dicho cuál es la integral de g, normalmente le llamamos g grande. La integral de h, normalmente le decimos h grande. No somos muy creativos a la hora de poner nombres, pero así se acostumbra. Ok, entonces, esta antiderivada
esta función f grande lleva un 2 en rojo. En verde tengo una x cuadrada sobre 2. Fíjate cómo ya sumé el 1 y el 1 en negro con el 1 en verde. Y ya nada más me queda aquí menos 3x. Estando aquí puedo borrar estos 2. Y entonces la antiderivada al final terminó siendo nada más x cuadrada, la voy a poner en verde, menos 3x, que es la que la estoy usando en amarillo. Esa es la antiderivada. Ahora me interesa calcular pues, el área encerrada. El área lleva acento. El área es siempre la antiderivada evaluada en el valor superior menos la antiderivada evaluada en el valor inferior. La f grande dice x cuadrada. Voy a dejar aquí un espacio en cuadrado. Y luego voy a decirle menos 3 y un espacio aquí en cuadrado. Porque ahí en ese verde y amarillo está la función f. Y luego fíjate cómo lo borré para ponerlo en negro. El área es el límite, la función antiderivada de valor en el límite superior, menos, pues se lo puse ahora en rojo, la misma función pero ahora evaluada en el límite inferior. Entonces la misma función tiene algo en verde y algo en amarillo. Y en esos espacios que yo dejé, voy a evaluar, voy a poner cuál es el límite superior. El límite superior lo voy a escribir en azul. El límite superior es menos 1, porque el menos 1 es más grande que el menos 5. Entonces este es menos 1 y aquí también es menos 1. Y el límite inferior es menos 5. Lo voy a escribir en negro, que es menos 5 aquí y menos 5 acá. Entonces ahí están, lo estoy evaluando, tratando de usar colores para irme con mucho cuidado. Esto es igual a, ya dejé los espacios, el menos 1 que está en azul elevado al cuadrado que está en verde me da 1. Y luego el menos 1 que está en azul multiplicado por el menos 3 que está en amarillo, pues me da más 3. Y entonces aquí ya me quedó 4. Ahora me voy a usar el otro corchete en rojo. El menos 5 que está en negro elevado al cuadrado que está en verde, pues me queda 25. El menos 5 que está en negro multiplicado por el menos 3 que está en amarillo me da más 15. Y entonces, al final, me queda el 1 más 3, que es azul, ya lo puse en 4. Y aquí me queda menos, ¿cuántos? 25 más 15. 40. 40, thank you. Y entonces, fíjate, aquí ya me quedó el área. 4 menos 40, el área es menos 36. Y aquí viene un problema que no sé por qué a muchos de mis alumnos, no a todos, pero sí es un problema recurrente cuando los alumnos me dicen el área es menos 36. Tiene que quedar claro que el área nunca jamás en la vida es negativa, porque no existen áreas negativas, no existen distancias negativas, no existen tiempos negativos, no existen volúmenes negativos. Y entonces, me dice aquí 36, este negativo me sale porque el área quedó debajo del eje horizontal. Nada más la integral, como no tiene ojos, pues no puede ver que el área está debajo del eje horizontal. Y entonces dice la integral, le voy a poner un negativo para indicarte que está debajo. Pero tú y todos mis alumnos, cuando les pongo este ejercicio, en su mente ya sabe que las áreas son negativas. Cuando ustedes hicieron este ejercicio, la base la calcularon diciendo, a ver, de menos 5 a menos 1, la distancia es 4. En su mente, cuando calcularon la altura, pues la altura, en su mente sí dijeron que era 5, aunque esté debajo del eje, pues como no hay alturas negativas, en su mente no hay ningún problema y le pusieron 5. Si quisiéramos hacer como que estrictos en las matemáticas, la altura sería menos 5, porque está debajo. Pero entonces, quiero concluir esta parte pidiéndoles que
Cuando te salga negativo y tú estás viendo que el área está debajo, simplemente ya me vas a poner en valor absoluto. Y ya me dices al final, el área es simplemente 36. Y con la gráfica puedes corroborar que está debajo del eje y ya no me le vas a poner menos 36. Creo yo que en su mente es natural pensar que el área, pues es que aquí mismo en estos mismos ejemplos que ustedes hicieron, pues no pusieron los signos. Entonces de repente en los exámenes en otros años, en esta misma carrera y en otras carreras, de repente salen con 36 y es tache. Entonces, bueno. Cuando la integral te sale de negativa, el resultado es, en términos de área, significa que el área está debajo del eje. Y ya. Pero tú le vas a poner siempre 36. Entonces te pregunto ahora, ¿dudas de este ejemplo 2.4? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Muchas gracias, Eduardo. Si dejamos el área expresada como menos 36, ¿está mal? Para mi materia sí, yo le voy a poner tache porque mis ejercicios siempre son calcula el área y no existen áreas negativas. Entonces yo sí Sin embargo, profe, si el ejercicio dice solamente la integral, sería incorrecto cambiar el signo, ¿no? Así es. Cuando en algún momento de tu vida, como algunos libros lo ponen, si nada más te dice el ejercicio, la integral de menos 5 a menos 1 de 2x menos 3, aquí sí me vas a decir menos 36. Porque, por ejemplo, imagino cuando estemos calculando un centroide, por ejemplo, con la integral, sería totalmente incorrecto cambiar el signo. Sí. Sí, pero como todo mi curso es, yo le estoy preguntando siempre calcula áreas bajo la curva, ahí sí me tienes que poner positivo. Y eso que dice Eduardo, sí. Cuando te pida alguna, así nada más la pura y la integral, sí tiene sentido que salga negativa. Si en algún momento de tu vida te encontraras a lo mejor en termodinámica o en alguna materia de química avanzada y te estén pidiendo alguna temperatura, las temperaturas sí pueden ser negativas, pues ahí sí no hay ningún problema. Pero yo le estoy preguntando siempre, a este curso yo solo le estoy preguntando áreas. Por ejemplo, para la tarea que sigue, que todavía estamos lejos de... Mira, es hasta el ejemplo 2, apenas vamos como en el ejemplo 3, en el ejemplo 4. Hasta después del 12 dejamos tarea. Yo le estoy pidiendo siempre calcula área bajo la curva, área bajo la curva, área bajo la curva, área bajo la curva, área bajo la curva. La siguiente tarea, que estamos todavía mucho más lejos, dice área bajo la curva, área bajo la curva, área bajo la curva, área bajo la curva. Ya en el examen sí te voy a decir aquí, así la pura integral para que no calcules áreas, ahí sí me pones menos 36. Profe, no he revisado todos los ejercicios, pero suponiendo hay una pantalla en el que tiene que es el 2.25, imaginando que la función desde menos 2 a 0 sea negativa y de 0 a 1 sea positiva, tendríamos que diferenciarlos para calcular las dos porque en una integral se restarían. Y ese es el ejemplo que sigue. Eduardo está preguntando por el ejemplo 1.5. Exactamente. Entonces vamos para allá. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien todos los demás? Antes de resolver lo de Eduardo. Sale, vale, thank you. Entonces vamos a resolver lo de Eduardo, que también esto en su mente lo resuelven ustedes muy bien y de repente no sé por qué en los exámenes hacen barrabasadas. Bueno, ejemplo 2.5. Ejemplo 2.5. Me interesa el área bajo la curva. La curva es 3 menos 2x. Y el rango, el dominio está entre 0 y 2. Ok, entonces vamos para allá. Aquí está la gráfica. Ustedes calcularon hace unas semanas base por altura para el triángulo de la izquierda y base por altura entre 2 para el triángulo de la derecha y sumamos y todos fuimos bien felices. Entonces vamos a hacer integrales para que ahora seamos más felices. Ok, entonces, la antiderivada. Antiderivada, aquí está.
Ok. La integral, ¿de qué dije? De 0 al 2 de 3 menos 2x con respecto a x. Esto lo puedo separar en dos integrales. La integral del 0 al 2 de 3 con respecto a x. ¿Sabes qué? Voy a quitarle ahorita los límites para no estarlos escribiendo a cada ratito. Al final se los pongo todos. 3 diferencial de x menos la integral, pero esta integral la voy a escribir ya en otro color. En verde. Menos la integral de 2x con respecto a x. El 3, que es constante, el constante amarilla, este 3 que ya, ahora sí se ve en amarillo, es 3 por un lado, y me queda aquí la integral de la diferencial. Luego hay un 2 que voy a subrayar en rojo, que es constante, entonces lo saco de la integral y me queda el 2 allá afuera. La integral la estoy dibujando en verde, y adentro hay una x y un diferencial. El 3 en amarillo, pues este ya no pinta para nada. Y la integral de la diferencial es simplemente la variable, que ahorita es x. El 2 en rojo, así sin ningún problema. Y luego la integral de x es otra vez. Esa x está elevado a la potencia 1. Déjame ver si le puedo escribir un 1. Ahí está escrito el 1. Y entonces me va a quedar x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Cierro paréntesis. Al final lo voy a poner solo en azul. Me queda aquí entonces un 3x en azul. Voy a poder cancelar un 2 con el 1 más 1. Entonces ya nada más me queda en verde menos x cuadrado. Ahorita esta es la f grande, la antiderivada. Lo que sigue pues es evaluar. Evaluar límites. Si yo quisiera evaluarlo en el superior, básicamente voy a hacer f de... No, espérame, deja escribir esto en negro, porque el verde lo estoy usando para otras cosas. Entonces mejor aquí le voy a poner nada más los límites. El superior lo voy a poner en rojo. Para el límite superior dice 3 por la x. La x superior ahorita es 2. Luego, en verde está la x cuadrada, que el límite, la x ahorita como está en el límite superior vale 2. Pues ya voy allí. Entonces nada más me queda aquí 6 menos 4, pues esto es 2. Okay. Y ahora con amarillo voy a poner acá también cuánto me da la función cuando estoy en el límite inferior. Empieza diciendo 3 por una x. Esa x, como ahorita ya estoy en 0, pues es 0 nada más. Y luego voy a escribir en verde menos algo al cuadrado. Ese algo ahorita es 0. Entonces pues aquí me quedó 0 menos 0. Pues todo esto es 0. Y entonces voy a escribir, ahora sí, ¿cuál es el área? El área es f del superior menos f del inferior. En el superior me salió 2, en el inferior me salió 0, y entonces el área es 2. Y no es lo mismo que me había salido acá. No, significa que estoy mal, pero te cuento cuál es el detalle, y esa es la pregunta que hizo Eduardo. Te cuento qué es lo que sucede. No me equivoqué realmente en nada de aquí. Lo que pasa es que las cuentitas pues, tienen que ser sujetas a una, no sé, interpretación pues por nosotros. Lo que pasa es que, te acabo de decir en el ejemplo anterior, las áreas que son
que están debajo del eje horizontal, la integral las encuentra como negativas. Entonces, esta área de la derecha, la integral dice, pues es que esto es negativo. Entonces, esta área es negativa y entonces, pues es como si estuviera sumando este de aquí menos este de acá. Pero a ver, espérame tantito, creo que sí me equivoqué en algo. ¿Alguien encontró un error? No, creo que está bien todo. Todo está bien, algo no me gustó a mí. Yo no encuentro error. Para mí todo está Pues bien. continuamos, tal vez sea como la otra vez de la suma. Dame un segundo. Ah, ok. Espérame, ya encontré. No. Pues sí, voy a continuar. Algo no me gusta, pero bueno, a ver, sigamos entonces. Entonces, el resultado no me sale lo que tenía que salir, definitivamente porque la integral está considerando aquí partes negativas. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver bien? Lo vamos a resolver con, partiendo la integral, voy a agregarle una cuenta. No tengo que borrar nada, pero sí voy a estar haciendo algunas cuentitas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a calcular dos áreas, así como ustedes mismos lo hicieron ese día. Yo no les dije calcular izquierda y calcular área de la derecha. Entonces, con esa misma idea voy a calcular el área del cuadrado del triángulo de este triángulo primero, y luego voy a calcular la de acá. La de aquí me va a salir negativa, y ya nada más tengo que restar después. ¿No se puede calcular todo junto? No, precisamente por estos errores. Si calculo todo junto, la parte que es negativa la va a estar quitando. Y entonces habrá ejercicios que sí haremos en este curso. Por ejemplo, la función seno. La función seno de x, que es algo así. Mucho mejor hecha de lo que yo dibujé ahorita, ¿no? Pero el área de la función seno aquí es 1, en esta parte en azul. En verde también es 1, pero cuando tú lo calculas todo de un jalón, como el área verde está debajo del eje, la integral le va a poner un 0 y entonces la integral te dice, pues 0. Y entonces sí tengo que comentarte esto de otros alumnos en otros años. Llega el día del examen, te pido, calcules el área bajo la curva, la función seno de 0 a pi, y entonces me dicen 0, y la gráfica pues claramente no es 0, y entonces les pregunto, ¿y por qué salió 0? Y me encanta su respuesta, que es igualita, me dicen, pues no sé, así salió. Ya, así como que sí, como que no sé si en su mente están esperando que, no, sí, así salió ya, palomita. Entonces, no puedes hacerlo todo junto porque te da aquí un negativo, y la integral las cancela. Y es lo mismo que acaba de pasar ahorita. El resultado es 2.5. Nada más, y a mí no me salió 2.5, me sale un 2, pues porque hay una parte aquí negativa que no estoy tomando bien. Si resuelves a la duda antes de seguir. La mía sí. Sale, vale, veo acá un chat, déjame ver qué dice. Ay, María Esther. que si es así, María Esther, no sé, así me salió. Bueno, no creo que en ese tonito, pero muchos alumnos así. Sí, y entonces cuando yo les digo a mis alumnos que el día que, bueno, ya saben que tenemos problemas ahorita económicos en la universidad, el día que haga falta lana me voy a dedicar al stand-up y voy a contar todos los monólogos de mis alumnos. Pues ya el día que yo esté en un stand-up y salga algún chiste de ustedes, se levantan en el público y dicen, sí, soy yo. Pero bueno, entonces vamos, pues en lo que me dedico al stand-up, terminamos este ejercicio.
Veo otro chat antes de avanzar. Sale, vale, los veré en algún momento. Entonces, bueno, vamos bien. No tengo que borrar nada. No tengo que borrar nada, por fortuna. Nada más tengo que hacer una cuenta extra y ya de ahí voy a no sé, tengo que borrar algo. Lo que voy a borrar... No voy a borrar nada. No se voy a borrar. Ya, decidido. Voy a borrar este pedacito. Eso que estoy tachando en rojo es lo único que voy a borrar. Y entonces esta área le voy a llamar área 1. Y luego voy a calcular otra que sea área 2. Y al último voy a calcular, pues, área total. Bien. ¿Cuál es el área 1? Pues el área 1 es esta, que empieza en 0. Entonces aquí donde dice superior, es 0. No es cierto. Empieza en 0, entonces es el límite inferior. Entonces, aquí le voy a poner 0. Y esta área 1, su límite superior está en este puntito azul, que es 1.5. Entonces, el área 1 va de 1.5 como superior al 0 como inferior. De la misma f que ya encontré aquí abajo, por eso no voy a borrar esta parte. Ahora, entonces voy a evaluar esta función f grande cuando la x sea 1.5. Lo voy a escribir aquí abajito. Voy a escribir 3 por 1.5 menos 1.5 al cuadrado. Por aquí vi la calcu. En la cálculo voy a poner 3 por 1.5 menos 1.5 al cuadrado. No creo que se vea en la cámara, pero déjame. Ahí está. Le puse 3 por 1.5 menos 1.5. Ya no se alcanza a ver, pero ahí está el cuadrado. Entonces me sale 2.25. Esto es igual a 2.25. Déjame escribir bien ese de 25. Ok. Y tengo que ahora hacer f del inferior, que lo voy a marcar en amarillo. F del inferior es cuando en la f grande sustituye 0. Pero esa cuenta ya la hice aquí arriba, por eso no la moví, por eso no la borré. Porque esta cuenta que está aquí arriba donde dice inf, déjame mover tantito este inf, ya la hicimos. Este de aquí ya es f de 0 y me dio 0. Entonces ya sé que acá en amarillo me va a dar otro 0 y entonces me da otro 0 que ya ni siquiera voy a escribir. Significa que el área 1 es 2.25 y coincide, todavía no coincide nada. Aquí ya no me gustó este. Eso es lo que no me estaba gustando desde hace ratito. Siga bien, profe, continúe y le dará el resultado. Ah, ok. Sí, es que sí. Pero ya sé por qué no me gusta, ya sé en qué me equivoqué. No me estaba gustando desde hace rato porque hay un error de dedo, pero no en la clase de hoy. Hay un error de dedo en mis notas. El error de dedo está aquí, en el área 1. Sí, pues. Ese es el error con el que no estaba yo a gusto. Ahí en las notas, cuando dice área 1, que es 1.5 por 3, no se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver ahí en mi pantalla. La cálculo es 2.25, por eso no me está gustando el resultado. Porque me estoy fijando en el de acá. Ok, esta de aquí es 2.25 y fin, ya, vamos bien. Ahora, el área de la derecha, esta área chiquita, esa área tiene que ser f de 2, porque es el límite superior, menos f de 1.5, que es su límite inferior. F de 2 ya lo calculamos, está acá arriba, aquí donde le había puesto el superior. Ese de ahí es f de 2. Déjame mover este de aquí, voy a mover este acá.
Este de aquí es f de 2. Entonces no lo borré y no es que haya trabajado de más. Pues esto es f de 2. Entonces f de 2, acá abajo le voy a poner que esto es 2. Y luego dice, réstale. Aquí, resta. Lo que te salió del f de 1.5. F de 1.5 es el que acabo de encontrar acá arribita. Y esto es 2.25. Y entonces 2 menos 2.25, déjame hacer el cálculo, 2 menos 2.25, pues es menos 0.25. Me salió negativo porque está debajo del eje. Y entonces simplemente yo le voy a poner barras de valor absoluto. El área 2 es 0.25 en positivo, porque las áreas siempre son positivas. Y entonces ahora sí, ¿cuál es el área total? Pues el área total, simplemente área 1 más área 2. El área 1 nos salió de 2.25. El área 2 es 0.25. Y entonces ahora sí, esto es 2.5, que es lo que ya teníamos. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas con los que se enfrentan algunos estudiantes de ciclos pasados? Es que hay que graficar. Tengo que graficar, ver dónde se cruza aquí, dónde se convierte en positivos a negativos, y de ahí partirlo. De ahí partirlo, dime. En general, ¿nos da usted las raíces de las funciones o nosotros tenemos que calcularlas? Ustedes las tienen que calcular. Ok, nada más duda. Les voy a pedir, yo nomás les voy a dar la función f y los rangos. Vamos a los ejercicios que en algún momento de la vida haremos. Aquí. Sí, yo nomás les doy la función y los rangos. Si es que puedo hacer zoom en algún momento de la vida, no. Bueno, aquí hay pues ejercicios. Y entonces ustedes tienen que graficar, ya saben graficar, o bueno, ya tienen que saber graficar. Y encuentran siempre los puntos de cruz. Si las raíces se llaman raíces. Si en algún momento se traban, me pueden también preguntar en cómo encontrar raíces. Y si habrá una sesión donde, te daré algunos consejos, porque creo que eso no lo alcanzan a ver en cálculo 1. Pero ya lo veremos más adelante, cuando lleguemos allá. Sale, vale. Entonces, estamos acá, no. ¿Dónde estábamos? Creo que bajé demasiado. Aquí estamos en este ejemplo. Calculamos el área con geometría hace un tiempo y me dio 2.5 y ahora la calculo con cálculo integral. La enseñanza de este ejemplo es, haces la gráfica, encuentras esta raíz y calculas área 1 y luego el área 2. Y las que sean debajo del eje, como son áreas, tú las pones con signo positivo. ¿Vamos punto hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sale, vale. Si alguien no, por favor, pregúntame, interrúmpeme en cualquier momento. Sale, vale. Ok, pues sigo. Ejemplo, pues el que sigue. Otra vez vamos a encontrar esta raíz y encontramos área 1 y área 2. Thanks. Ejemplo, déjame borrar este de acá. Clear. Esto es ejemplo 2.6. La función f es x menos 1 y estoy evaluando entre menos 1 y 2. Ok, lo primero es encontrar la antiderivada. Esta f grande. La f grande es la integral. No, ahorita no le voy a poner los límites porque eso los voy a poner hasta el último. Déjame tomar agua. De x menos 1. Y esto pues ahorita son ejemplos tranquilones. Me queda la integral de x con respecto a x menos la integral de 1 con respecto a x. En rojo me queda otra vez x cuadrada sobre 2 y en negro, solito, menos x.
Esta es la función antiderivada. Ahora, la voy a evaluar en límite superior y límite inferior. Voy a hacer aquí abajito de una vez. F del superior, el superior es 2. Entonces me queda aquí 2 al cuadrado sobre 2. Ya voy a poner 4, ya directo. 4 sobre 2 menos 2. Pues esto es 0. ¿Es 0? Ok, bien. Y voy a poner en amarillo f de menos 1. Entonces es menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 1. Entonces esto me queda 1 medio más 1. Pues estos son 3 medios. Ok. Y entonces ya tengo eso allí. Lo que sigue es calcular el área. Entonces repito, lo voy a anotar con rojo de no hacer que el área sea simplemente f de 2 menos f de menos 1. No estaría bien porque tienes una raíz. Si yo calculo así como va esto, f de 2, acabo de decir que es 0, menos f de menos 1 me queda 3 medios, y entonces el área me sale aquí de menos 3 medios, que esto significa, ya en términos de área, 1.5. Y entonces el resultado está equivocado porque el resultado real es 2.5. Lo que sucedió, repito, es como esta área de la izquierda está debajo del eje, es como si le pusiera yo un negativo aquí. Entonces me está incompleto, me sale menos 2 y esta área como si está arriba, si es 0.5, entonces pues, no está bien. Entonces eso no está, eso no es lo que hay que hacer. Lo único que me hace falta es, pues tengo que encontrar en dónde se cruzó aquí esta raíz. Ahorita la gráfica te ayuda mucho y es 1. Pero en caso de que no se vea, lo voy a anotar ahorita. Para encontrar la raíz, o raíces según el caso, lo que tú tienes que hacer es la f original, déjame escribirle aquí la palabra original, tienes tú que agarrar esa f original e igualarla a 0 y resolver cuando todo sea 0. En este momento, como la función f original es x menos 1, entonces resuelvo y este valor pues es donde está el de aquí. Por ejemplo, me voy a adelantar de una vez. No tengo nada, no tengo ninguno de aquí. Pero si en algún momento te estoy pidiendo una gráfica que haga algo así, tú tienes que agarrar la función esta f que te estoy diciendo e igualarla a 0. Déjame, no, cancelar. Déjame poner un ejemplo un poquito más real. Real me refiero a lo que sí puede venir en clase. Por ejemplo, voy a hacer una gráfica acá bien machín. No. Por ejemplo, esta gráfica. Si en algún momento te pido yo esta área bajo la curva, le voy a poner aquí filling. Así, por ejemplo, esta, no, un poquito más. Algo así. No, 7.5 para que se vea mejorcito. Sí. Yo tengo que decir... Ahí está ya. Y tú quieres encontrar estos 3 valores. Entonces tienes que agarrar esta f original. Tengo que decir 3x menos 5x cuadrada más 2x cúbica y esto es igual a 0.
y lo resuelves como puedes. Para este ejemplo, tendrás tú que factorizar. Factorizas una x y te queda aquí 3 menos 5x más 2x cuadrada. Luego recordarás algo que se llama, bueno, quién sabe si lo conoces por su nombre. Oficialmente se llama principio de productos nulos. Pero es una expresión muy elegante para decir, lo partes en dos. Una es con x0 y la otra es esta, igual a 0. Y x0 ya es una respuesta, por eso aquí está este. Y luego tengo que resolver esta. Para resolver esta, una opción muy rápida es la chicharronera. Dices, A es no, ¿cómo empieza la fórmula? Menos B. Pero la B es menos 5. Más menos, le voy a poner ahorita más. Raíz cuadrada de B cuadrada. La B es menos 5, menos 4A por C entre 2A. Ya, te sale 3 medios. Y el otro le pongo aquí con negativo y te sale menos 1. Entonces las respuestas son x0, que es esta, 3 medios, que es 1.5, y 1, pues, que es esta. Entonces así vas a resolver siempre cómo encontrar estas raíces. En esta gráfica que está aquí en la pantalla, pues se ve claramente que es 2. En esta de aquí, repito, pues sí se ve claramente que es 1. Pero entonces en algún momento que yo te pida una que no se vea tan claramente, pues tienes que hacer este proceso, que no es pues complicado. Igual me preguntas, cuando tengas un ejercicio de esos y no lo sepas, me puedes preguntar, mándeme siempre correos o Google Chats o al Classroom o lo que sea, pero siempre comunícate. Sale, vale, fin del paréntesis. Entonces, encontré la raíz diciendo la f original igual a 0, ahorita es súper trivial y es 1. Y entonces tengo que partir en dos áreas. Le voy a llamar área izquierda, área 1, que va a ser la que está a la izquierda. El área 1 es f de, fíjate cómo este es el área izquierda, hasta aquí, hasta ese puntito rojo. Su límite superior es S1, menos la f de su límite inferior es menos 1. Y luego, en unos momentos, voy a calcular el área 2. El área 2 es esta. Su límite superior es 2. Voy a poner aquí f de 2. Menos su límite inferior. O sea, ¿dónde empieza? Se empieza en f de 1. Y no es que tenga que hacer más cuentas. Porque fíjate que en estas cuentas tengo que hacer f de 2, que ya lo hice aquí en azul. Tengo que hacer f de menos 1, que ya hice en amarillo. El único que me hace falta es este de aquí, el f de 1. Entonces lo voy a calcular aquí a la derecha. Me hace falta el f grande de 1. La f grande te acabo de decir que es x cuadrada entre 2 menos 1. La f grande, repito, es la que está acá a la izquierda, la antiderivada. Y pues esto me queda 1 medio menos 1, pues esto es menos 1 medio. Y entonces ya estoy listo, ya, para acabar. F de 1, que es este, f de 1 empieza con menos 1 medio. Menos de a fuerzas, el menos de a fuerzas lo voy a poner en negativo, en rojo. Luego me dice f de menos 1. El f de menos 1 lo escribí en amarillo y es este que dice 3 medios. Entonces voy a escribir aquí 3 medios. Y menos 1 medio menos 3 medios son menos 4 medios, que significa 2, bueno, significa menos 2. El menos 2, repito, es porque quedó debajo del eje. Entonces el área, eso sí, si solo voy a escribirle 2, el área es 2. Y para el área de acá, pues es f de 2. F de 2 lo calculamos aquí en azul. Es 0. Menos de a fuerzas, se lo voy a escribir con rojo. Y luego f de 1. F de 1 es el que calculamos aquí. Menos 1 medio. Y entonces esto queda 1 medio, que es lo mismo que 0.5. Entonces esta área de aquí de la derecha, dejar si puedo hacer que se vea así los dos, aquí, es 0.5. El área de la izquierda es 2, y entonces coincide con los números
que me ayudaste a calcular hace ya algunas semanas. Finalmente, que no se te olvide, porque también me ha pasado que algunos alumnos lo dejan ahí, pues ¿cuál es el área total? 2.5. La suma de las dos áreas. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones? ¿Todo bien, todo mal? Sí, siempre Marister. Marister preguntó en el chat que si hay que escribir el área total. Sí, sí, el resultado final. Es que es como los videos estos del fútbol que van corriendo desde una portería, burlan a todos los demás jugadores con sus superfintas y llegan ahí a 2 metros de la portería y la riegan. Así me imagino yo a algunos alumnos cuando hacen todo el desmadre que le estoy pidiendo, excepto perdón por lo de desmadre, y ya de repente no me dicen cuál es el resultado total. Pues así me los imagino yo. Sí, siempre por favor pongan el área total. Dice Maestra que también sí es. Tiene 19% en la Mac. Gracias, Marister. Dice Axel Josué que si las áreas individuales se pueden dejar negativas. Sí, las puedes dejar negativas, pero ya la área total que sí sea la chida. Thank you. Ok. Sale, vale, sigo. Ejemplo. Ya, este es el último de los normalitos. De los normalitos me refiero de los que pudimos comprobar con geometría. Ejemplo 2.7. Tú no estás viendo nada en la pantalla, déjame cambiar la pizarra. Te doy la función f, que es 2 menos x, y la x está entre menos 1 y 6. Ay. Pues voy a empezar primero. La antiderivada. La antiderivada es, la voy a llamar con f grande. Y empiezo diciendo, es la integral de 2 menos x con respecto a x. Esta integral, pues es ¿quién sabe qué escribí allí? 2 veces la integral de la diferencial menos, le voy a poner ahora en verde, la integral de x con respecto a x. Ya, partí de una vez en la resta, saqué el 2 como constante. Del lado izquierdo, nada más me queda 2x, porque la integral de la diferencial quedamos que queda la pura variable. Y en verde me queda menos x cuadrada sobre 2. Repito, porque esa x está elevado a una potencia 1. Ya le puse el 1 en negro. Cuando le sumo 1, pues me queda 2, tanto en exponente como en denominador. Entonces, esta es la antiderivada. ¿Quién sabe qué escribí allí? Ahora sí. Otra cosa importante que ya hemos estado platicando es, pues hay que encontrar la raíz. Esta gráfica cruza en 2. ¿Cómo encuentro el 2? Voy a anotarlo aquí. La raíz es, raíz lleva acento en la i, es la función original 2 menos x igualado con 0. Entonces, pues ya nada más de aquí dices 2 es igual a x. Ya, un despeje de segundo de primaria, y ya te dice que x es 2. Entonces, esa es la raíz. Entonces, como es la raíz, significa que voy a tener que partir en dos áreas. El área izquierda empieza aquí, que es menos 1, y termina en 2. Y la siguiente área empieza en 2 y termina acá en 6. Entonces, voy a calcular pues, de dos áreas. El área de la izquierda la voy a poner en verde. El área 1 es f de 2 menos
f de menos 1. Es muy importante que quede claro esta parte de cómo saber cuál es el inferior y el superior, ¿eh? Porque repito, yo te di menos 1 y 6. Entonces, si fuese toda continua la función, digo, si toda fuera arriba del eje o incluso debajo del eje, pues son estos dos que yo te di, son el superior, digo, el inferior y el superior respectivamente. Pero habrá muchos ejemplos como esto donde tienes que partirlo en dos áreas. Entonces voy a partirlo allí, y entonces el inferior se convierte en este y el superior en la raíz. Y luego el área a la derecha, el que ya fue superior ahora es inferior, y este se convierte otra vez en superior. Entonces es importante que quede eso claro. Si no lo estoy explicando bien, por favor me preguntas para esforzarme más. Entonces f de 2 es la f grande que está aquí, la voy a evaluar en 2. Entonces voy a poner unos corchetes primero en rojo, y en verde voy a hacer f de 2, que es 2 por 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. Ahí está. Aquí en este corchete en rojo dije, como su superior es 2 para esta área de la izquierda, entonces voy a evaluar 2 en esta función f grande que voy a tratar de marcar ahí en la pizarra. Esta que estoy señalando es la antiderivada, y ahí voy a ponerle x igual a 2. Luego voy a decirle menos y voy a abrir otros corchetes, que lo voy a poner ahora en amarillo. Voy a evaluar en esta misma f grande en menos 1. Entonces es 2 por menos 1 menos 1 al cuadrado sobre 2. Voy a hacer cuentitas. En verde queda 4 menos 4 sobre 2. Voy a poner aquí los corchetes, menos, voy a poner acá otros corchetes. En amarillo queda menos 2, menos un medio. Voy a cerrar corchetes. En verde queda 4 menos 4 medios. Este 4 medios es 2 y 4 menos 2 pues son 2, si no me equivoqué. Menos en rojo, y de lo que sale en amarillo, menos 2 menos 1 medio es menos 5 medios. Aquí está el menos 5 medios. Entonces 2 menos menos 5 medios, pues es como si dijera nada más 2 más 5 medios. El área de la izquierda, el área 1, que estoy escribiendo en verde, el área 1 es 9 medios. 9 medios pues en decimal es 4.5. Y ahora voy a calcular en azul, acá, el área 2. El área 2 es f de... Déjame poner aquí el área 2. Aquí está. Su inferior es 2, su superior es 6. Entonces es del 2 al 6. Así, ahí lo puedo ver. Superior es 6, inferior es 2. F de 6 es el que no he hecho. Entonces voy a hacer aquí el corchete. La f grande es esta, 2x menos x cuadrada, y voy a sustituir cuando la x sea 6. Entonces dice 2 por 6 menos 6 al cuadrado sobre 2, cierro el corchete en rojo, menos f de 2, pero f de 2 ya lo calculé hoy. Esta f de 2 es esta que dibujé en verde y me salió 2. Ya, me voy a poner aquí directamente un 2, ya no tengo que hacer más cuentas. Y además voy a hacer la cuenta en azul. 2 por 6 son 12, menos 36 medios. Corchete en rojo, menos 2 en verde, ya sin corchete. 36 medios pues son 18. Entonces en azul dice 12 menos 18. 12 menos 18 son menos 6. Y me queda acá otro menos 2.
Entonces le voy a poner así, abusando ahorita del área 2, menos 8, pero yo ya sé que ese menos 8 es nada más porque está debajo del eje. En el área total voy a escribir área 1 más valor absoluto del área 2, que significa 4.5 más 8, que significa 12.5. Y pues ya, aquí está. 4.5 del izquierdo, 8, ahorita le pusimos aquí negativo, nomás para indicar que estaba debajo, pero en el tal ya lo pongo como positivo. Lo más complicado para los alumnos en ocasiones es encontrar la raíz y que no se les olvide pues, los negativos. ¿Dudas de este ejemplo? Bueno, Sale, vales. Bueno, hay un chat. Dice el signo. Híjole, no entendí, Kevin Giovanni. Signo de la fórmula con el signo de F. A ver, ¿en qué quedó? Es que me refiero, por ejemplo, que esta área 1 es F menos, digamos, la otra F, F2. Y lo de F de es 2x menos x al cuadrado sobre 2. Ajá. Es que si el menos del F de x se multiplica por el otro menos. De la forma. Sí, sí, no los multipliqué yo aquí porque hice la cuentita primero. Y entonces ya me quedó aquí un negativo, por ejemplo en amarillo, con el menos del rojo, y entonces sí ya son positivos. Si tú quisieras como que desarrollarlo, primero los corchetes, sí, este sería positivo, por ejemplo. No sé si esa es la duda. Ah, sí, está bien. Vale, Gracias. vale. Excelente. Bueno, pues sigamos. Ya casi se acaba la clase. Yo creo que es un último ya. Ejemplo 1.8. Este fue donde empezó un poquitín el problema. Porque esta parábola ya no tenía fórmulas para trigonometría, digo para geometría. Entonces ya como ya no pudimos con geometría, nos vinimos por todo este relajo para aproximarla. Cuando la aproximamos con 3 rectángulos, nos dio un área de 13. Luego lo aproximamos con 4 y nos dio de 14. Lo aproximamos con 8 y nos dio 15. Lo aproximamos con 16 y nos dio 16.37. Y luego, y estos eran, pues de hecho, por izquierda. Pero ¿qué tal si lo hacías por derecha? Entonces te daban otros números. Con 8 por derecha, otro número. 16 por derecha, otro número. Entonces, este era un pequeño resumen de 4 por izquierda te daba 14, 4 por derecha 22. 16 por izquierda te daba 16.37 y 16 por derecha te daba 18. Y luego entonces dije, no, entonces mejor por el centro, que puede ser en ocasiones mejorcita. Entonces nos daban, ya hicimos todo este relajo. Para 1000 rectángulos nos estaba dando 17.33. Y luego ya de allí nos fuimos con las sumatorias, con las sumas de Riemann, y entonces hacemos H por F de A más I menos 1H, y las sumatorias y el límite cuando llegaba al infinito y todo este relajo, y llegábamos a 17.33. Fue lo que hicimos acá en estas. Todo para llegar a ese 17.33. 17.33 era este 52 tercios. Lo hicimos por izquierda, lo hicimos por derecha, también daba 52 tercios, lo hicimos por el centro. Y entonces ahora, última vez que hacemos este ejercicio, este ejemplo. Estoy avanzando aquí en las notas. Por cierto, aquí en las notas que no lo dije acá en la pizarra, pero aquí está, mira, la misma integral, sus límites, sus 3 valores, calculando izquierda y derecha. Lo mismo, izquierda, derecha, aquí están las barras de valor absoluto. Y lo mismo que alguien preguntó, el área parcial, pues sí la dejé con menos 2, nomás para indicar que está debajo, pero ya aquí abajo sí le pongo valor absoluto. Bla, 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 bla. Y entonces ahora sí ya. Última vez que hacemos este ejemplo. Vamos a calcularlo ya con una integral, va a ser mucho más rápido. Entonces, ejemplo 2.8,
Ejemplo 2.8. La función es 4x cuadrada menos 2x más 5 para x de menos 1 a 1. Tranquila, Maki. Tranquila, ya voy a acabar. Ok, entonces, la gráfica ya está ahí en pantalla. Empiezo diciendo la antiderivada. La antiderivada. Entonces es la f grande, es la integral de 4x cuadrada menos 2x más 5 con respecto a x. Voy a partir en 3 cachitos. En azul, el 4 es constante, entonces brinca. Integral de x cuadrada con respecto a x. Segundo cachito es en verde, el menos 2 es constante, brinca, y me queda x con respecto a x. Y en amarillo, pues el 5, pues es solo el 5 es constante, entonces nada más me queda la integral de la diferencial. En azul, la x ya tiene un exponente 2. Entonces la fórmula dice, a ese 2 le vas a sumar 1. Y voy a dividir otra vez entre 2 más 1. Ahora, en verde, la x tiene un exponente 1. Le voy a sumar 1 y voy a dividir entre eso mismo. Y en amarillo, pues ya nada más esto es 5x. Voy a simplificar un poquito del azul. Pues me queda aquí 4 tercios de x cúbica, realmente no simplifica nada. 2 más 1 es 3, queda abajo el denominador tercios. Y la x también está a la 2 más 1, pues que es al cubo. En verde sí puedo simplificar, porque hay un 2 y hay un 1 más 1. Aquí sí simplifico, nada más me queda menos x cuadrada. Y en amarillo, pues así solito. Entonces, esta es la antiderivada o la integral. Le voy a poner la estrella de... digo, la esfera de una estrella. Allí. Puedes notar que esta gráfica no tiene raíces, entonces no tengo que encontrar raíces y simplemente voy a calcular. El área es la f evaluado en el valor superior, que ahorita es 1, menos la f evaluado en el límite inferior, que es menos 1. Entonces, pues vamos a hacer esto. Lo que está en el primer corchete rojo va a ser el f de 1. F1 dice 4 tercios de 1 al cubo menos 1 al cuadrado menos 5 por 1. Eso es en... Profe, mi compañero pregunta por qué no es más 5x. Más 5x. Gracias, no había visto el chat. Sí, es cierto. Tienes toda razón, yo me equivoqué. Gracias, Kevin Giovanni, y gracias, Johan, que me dijeron. Sí, es más 5, lo siento. Más, gracias. No sé, estando yo aquí en el Meet, en ocasiones cuando mandas un texto, mandan un mensaje, de repente sí oigo el sonidito, pero de repente no lo oigo. Entonces ahorita no lo había escuchado. ¿Quién sabe por qué? Pero gracias. Cualquier cosa de esas siempre interrúmpanme, gracias. Y entonces en azul le voy a poner aquí un más también. Gracias. Ok, ahora en el segundo corchete en rojo voy a escribir con color verde cuando la f de la esfera de una estrella lo evalúo con menos 1. Entonces es 4 tercios de menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1. Cierro corchete en rojo. Cuatro tercios por 1, bueno, el 1 al cubo es 1, entonces 4 tercios pues es 4 tercios. Ahí no hay problema.
Luego el menos 1 y el más 5. Pues ahí realmente no hicimos nada. Menos, y ahora en color verde, sale. El menos 1 al cubo sí es menos 1. Y entonces el 4/3 es negativo. El menos 1 al cuadrado es 1, pero como traigo otro signo, se queda otra vez en menos 1. Y el menos 1 por el más 5 me queda en menos 5. Ya para acabar, en azul del 4/3 menos 1 más 5 son 16/3. 16/3. Luego corchete en rojo. Y en verde el menos 4/3 menos 1 menos 5 me sale menos 22/3. Cierro corchetes aquí. Y entonces el área total es 16/3 más 22/3. Híjole, no me salió, espérame tantito, ¿por qué no me salió? ¿Me equivoqué en otro lado? Yo sabía que sale 38/3. A lo mejor escribí mal en la cálculo. 16/3 más 22/3. 38/3. Espérame tantito. Voy a regresar al ejemplo 1.8. Porque yo esperaba otra cosa. ¡Ay, qué menso estoy! Esperaba yo otra cosa porque el ejemplo con el que estábamos con los cuadrados era x cuadrada más 2. No, pues por eso no va a salir. Ok, entonces todo salió bien. Simplemente estoy comparando con ejemplos que no eran. Ok, ya, acabar. Ejemplo 2.8, no lo habíamos hecho en la vida, entonces bueno, pues me salió 38/3. Fin. 38/3. Que 38/3 en decimal es 12.66. Sale, vale, ok. Ya, este es el último ejemplo del día, ya me cansé. Y pues aquí está. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Ya estamos integrando ahora sí con forma. Todavía repito, vamos a calcular bajo la curva todo el curso. Estudiamos un poquito, ahora sí, una fórmula más. Mira, de una vez te platico. La fórmula 1 ya la usamos varias veces hoy. Es cuando ya nada más te queda la integral y la diferencial. La fórmula 2, cuando tienes una función, en este momento, en estos ejemplos simple fue x elevado a una potencia. Pero hay un problema que lo vamos a resolver también en estos ejemplos, pero ya hoy no. Cuando yo te pida la integral de 1 entre x, el 1 entre x, espero que sepas que lo puedes subir del denominador al numerador, cambiándole el signo a su potencia. Entonces, cuando te queda esta integral x a la menos 1 o 1 entre x, ya no puedes usar la fórmula que te acabo de decir. No la puedes usar porque te queda una división de n más 1. Como la n es menos 1, en este momento sería x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. Y te queda un denominador 0, y eso está prohibidísimo en todos lados. Entonces, cuando llegues a esta expresión, usas la fórmula 3, que dice logaritmo. Entonces ya, lo haremos pues más adelante con otros ejemplos. Simplemente de aquí dices logaritmo de x. Y ya. La fórmula 4, pues es lo que dice. La integral de a a b, la integral de a a b de la f chiquita es f grande de b menos f grande de a. Entonces ya platicamos el formulario 3. Entonces encontramos áreas con geometría y las comparamos con los de cálculo y nos salió bien. Es importante estos de cuando la función cruza el eje horizontal, tienes que hacer áreas parciales. Área 1, área 2, área izquierda, área derecha. Más adelante habrá ejemplos con 3 áreas.
Creo que lo más que, mira, el siguiente ejemplo, que ya no quiero ver hoy, tiene aquí este. Entonces vamos a calcular área izquierda y área derecha. ¿Dudas, chicos? No por ahora, pues. Sale, vale. Entonces ya nada más prendo la cámara para desearte buen día. Te agradezco mucho que hayas asistido. El miércoles y jueves pues no tenemos sesión. Si tienes dudas de cualquier cosa, por favor, mándame mensajito. El cerebro de Maristerio está cargando. Dale control R. O si tienes Mac, le dices comando R. Cualquier cosa, dudas de tarea, por favor, mándame mensaje. Cualquier duda de esto, mándame mensajito. Yo aquí sigo chambeando también. Cuídense mucho entonces. Bonito día. Gracias, nos vemos. Que descansen. Muchas Vamos, gracias. profe. Gracias, profe. Buen día. Bonito día.